Este envasecito con esta cucharita cuesta $99. Una cosa que leí es que pagas también por lo visual y por la organización que tiene. Yo lo quise comparar con el de Walmart y miren el precio, $1,48. O sea, somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como ya lo vieron en el título y en la miniatura, les vamos a presentar o los vamos a llevar al supermercado más lujoso de aquí de North Carolina. Incluso creo que se puede decir que de Estados Unidos completo. Este supermercado, si lo pueden ver en nuestro alrededor, ahorita le vamos a hacer unas tomas. Imagínense, tiene fuentes espectaculares. Está en un centro comercial donde hay restaurantes muy lujosos, donde las instalaciones son maravillosas, como que tú vinieras a pasear y no hacer tus compras normales de supermercado. Sí, y podemos destacar que en este lugar estamos en la ciudad más costosa de la zona, que es Cary. Es una zona de personas muy adineradas, con mucho dinero, con poder adquisitivo bastante grande. Inclusive se dice que esta es la capital de los políticos. O sea, los políticos que hacen en sí herencian la capital del estado, viven aquí, en Cary. Por ende lo traemos a uno de los moles más prestigiosos que tienen ellos aquí, al aire libre. Caminamos hasta acá abajo, estamos por aquel lado de la plaza y de la fuente, y me llamaba mucho la atención que no lograba leer exactamente qué era esto, pero sí me llamaba la atención las calaveras que había. Y pues nada más y nada menos que no podía faltar en un lugar tan prestigioso y tan lujoso que un restaurante pues mexicano. Se llama Gonza Tacos y Tequila, North Carolina. Pero tiene una decoración que está bella, hermosa. Miren, muy como, tú sabes, al estilo del libro de la vida y no sé qué, con calaveras, con cosas así. Con el Día de Muertos, pero no, me recordó también el libro de la vida, ¿te acuerdas? Entonces me llamó mucho la atención esto. Miren este Jeep súper viejo. Ustedes los que de verdad saben mucho de carro me pueden decir como que qué año es, porque la verdad que no sé. Supongo que es Jeep, este carro que está aquí, por la forma, aunque dicen que no toquen. Pero miren, dos luchadores. Obviamente un galón o un basque grandote, un envase gigante de tequila. Miren la decoración adentro, qué hermosa. Si lo logran apreciar, está bien bonita. Imagínense la exclusividad y lo lujoso de este centro comercial donde está, o de este shopping center donde está este supermercado, que de aquel lado tenemos una tienda exclusiva de whisky. De este otro lado, obviamente los parques, como ya les comentó Aquiles, y toda una tienda, restaurantes, y además, imagínense como lo divertido o lo satisfactorio de venir a hacer las compras del supermercado aquí, que tiene toda esta fuente y todo este espacio tipo plaza, en el que pues bueno, después de hacer las compras, vienen y se relajan un rato con los niños en el parque, o simplemente pues a comer un helado, porque por allá vi una tienda de helado que se ve súper deliciosa. Vamos a verla y se las mostramos más adelante. Miren la calidad. Si pueden observar los carros que hay aquí, imagínense el nivel de entrada económica que tienen las personas, que aquí tenemos un Porsche para los amantes de los carros, un Tesla, un Camaro por allá, otro Audi por allá, y le vamos a enseñar otra Tesla que es el que la familia de Chevrolet Life quiere. Miren lo que está al lado, pero el que más nos gusta es este. Por cierto, este es el modelo que hicimos en la grabación de cómo manejar un Tesla gratis. Pueden ver ese video. Como tanto lo habían nombrado y como lo vieron en el título, el supermercado es Whole Foods Market. Este supermercado se dice que es entre un 10 y un 20% más caro que los supermercados o las tiendas de supermercados más, si se puede decir, más renombradas en Estados Unidos, como Walmart, Target y otras más, que de esas le haremos videos más adelante. Pero esta tiene una particularidad, que ella fue comprada por Amazon en el 2017, si mal no recuerdo. Y la verdad es que ahora tiene un sistema en el que tú puedes ordenar online y inmediatamente en 2 horas tú tienes la comida en tu casa, o puedes ordenar online y después recogerla. Ahorita cuando pasemos les vamos a enseñar todas las nuevas modalidades que tiene. Pero este supermercado, mi familia nunca había entrado al supermercado. Ustedes van a tener la primicia de, así como yo, ver las cosas tan caras o que tan costosas son. Así que ahorita vamos a entrar y les contamos.
Whole Foods Markets es una cadena estadounidense de supermercados fundada en 1980. Tiene su sede en Austin, Texas. Whole Foods vende alimentos naturales y orgánicos. En todo el mundo tiene más de 460 tiendas en los Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Y desde 2017 es administrada por Amazon. Bien amigos, cosas impresionantes que la verdad jamás había visto. No sé si es por la característica del supermercado, pero para los amantes o para nuestros amigos de Argentina, miren, yo nunca lo he tomado, pero miren, cosas o hierbas mate en lata. Este cuesta por ejemplo $2,49. Este es mucho más caro, no sé si por la marca, dice que es orgánico. Recuerden que todas las cosas que van a encontrar aquí en este supermercado y se caracteriza por ser orgánico, como dice aquí en esta lata. Este cuesta $2,99, este es mucho más caro porque es de vidrio, cuesta $3,19. Ustedes los de Argentina nos pueden decir la verdad que si es más sabroso o es más agradable tomar si este se toma caliente, si se toma frío, o si es más recomendable o les gusta más el del mate normal, pues. Si ustedes se recuerdan que nosotros tenemos una mascotita, se llama Luna. Esta perrita que tenemos, obviamente le compramos comida cada cierto tiempo. Le voy a quitar la máscara porque estamos solos, pero en realidad aquí obviamente hay que tener máscara. Y me estoy dando cuenta que la comida dice comida fresca hecha con chicken, o sea, con pollo y pavo, certificada con el Global Animal Partnership. Y lo que más me sorprende son los precios. Este tipo de comida. Esta comidita que nosotros le hemos comprado a Luna, como quien dice, en ocasiones especiales, son una comida tipo paté, como para nosotros serían como los diablitos, algo así. Pero miren el precio, que eso es lo que me sorprende. El precio es $2,19. ¿Y saben en cuánto yo consigo eso? Hasta en 45 centavos en los otros supermercados. En Aldi, hasta en un CVS, en un Walgreens, en Walmart los he comprado. Está demasiado caro. Pero bueno, recuerden que aquí todo es orgánico. Y leí un eslogan muy bonito que me llamó la atención cuando estaba investigando para hacerles este video, y decía que alimentamos a las personas y alimentamos también al planeta. Obviamente recuerden que todo lo de ellos es orgánico, proteger al planeta, no usar pesticidas en las granjas y todo ese tipo de cosas pues que ayudan a nutrir tanto a las personas, como dicen ellos en su eslogan, y obviamente al planeta, que es muy importante. Miren amigos, nos vamos a acercar un poquito acá, porque si se dan cuenta... Oh, I'm sorry. It's okay, thank you. Si se dan cuenta, acaba de pasar un chico que está haciendo... Recuerden que este supermercado lo compró Amazon, y entonces tú puedes hacer tu compra online y una persona que trabaja aquí en el supermercado pues obviamente recibe tu lista y te va a como hacer todo el chequeo de tu supermercado, te lo prepara en una bolsa y bien te lo envían. O hay un sistema de recolección también aquí, como de pick-up. Lo que me está llamando la atención es que estamos en la parte de las bebidas, y aquí dice, estamos en la parte de sodas y mascotas. Y obviamente limpieza y no sé qué. Y aunque no hay Coca-Cola normal, ni Coca-Cola cero y no sé qué más, y todas esas cuestiones, recuerden que todo es de cuidado de la persona, cuidado corporal. Y entonces hay una especie de Coca-Cola que se llama cola, y toda es 0 calorías. Esta de ginger ale, la normal es riquísima. Y está también una tipo cero. Y para los locales de aquí de North Carolina, pues miren, venden una bebida que es una de esas bebidas energéticas, y está hecha aquí en North Carolina. Imagínense que ni siquiera he visto la muy famosa Red Bull ni ninguna de esas. O sea, son cosas locales, son cosas más, ustedes saben, sanas entre comillas, porque son que 0 calorías y toda esa cuestión súper más fitness. Con respecto a lo que le estaba diciendo de algo local, miren lo que dice eso. Dice, como supporting local food brand desde 1980. O sea que desde 1980, no sé si exactamente el año en el que se creó este supermercado, pero desde 1980 ellos están como ayudando a los locales, a las granjas locales o a los productos locales. La exclusividad de este lugar es tan, pero tan maravillosa que estamos ahorita en la parte de vinos, se llama Wine Shop, y hay una parte que se llama Extravaganza. Y miren esto, yo nunca había visto un vino en lata. Dice, mira, sparkling, pero miren, este dice sparkling vino en lata. Nunca había visto, pero miren los precios son $6. Cuando tú por una cerveza pagas $5 en un establecimiento.
pero así normal, hasta 10, 12 cuesta una docena. Pero miren esto, $5, $6, $6. Imagínense esta, una de California y cuesta $10. Yo creo que yo no pagaría, yo no soy de esas personas que beben tanto, pero una bebida que cueste $10, creo que es. Me imagino que más venden como la lata y la cosa, pero es bien bonita, miren. Me gustaría más como para colección, la verdad. Amigos, estamos aquí en un sitio en la parte de los quesos, pero la verdad es que si ustedes pudieran percibir el olor, qué divino estos quesos que están aquí. Obviamente son que sí, parmigiano, parmesano. Imagínense que estas tostaditas de parmesano tienen un valor de $7. Yo estoy tentada a comprarla, aunque en realidad obviamente no vinimos a hacer mercado aquí, sino a hacerles este video para ustedes. Pero esto, yo me imagino que por el precio y por el olor del queso que está, debe ser súper divino. Déjenme ustedes en los comentarios si comprarían este poquitito por solo $7, sin meter los taxes. Bien amigos, lo que nunca había visto en los supermercados era este tipo de cosas, así como la vinagreta súper fresca que puedes escoger y tú servirte. Obviamente por cuestiones de la pandemia y por seguridad de sanitización, tienes que usar guantes y te preparas tú todas tus cosas por separado, pero huele divino, la verdad. Y también tienen, obviamente, comida tipo buffet para llevar. Tú escoges alguno de estos envasecitos que están aquí. Obviamente también te pones guantes y puedes escoger desde un pollo entero completamente cocinado, que eso sí, la verdad, está en varios supermercados. Está en Sam's, está en Walmart, en otros supermercados también lo he visto. Y está este tipo de comida, obviamente lo más típico y americano, que es el mac and cheese. También hay pollo al barbecue, hay como puré de papa, hay otras cosas tipo vegetariana, o sea que hay variedad, la verdad. También están todas las sopas, imagínense el precio de las sopas, dice 8 onzas por $3.99, 16 onzas por $5.99 y 32 onzas por $10. La verdad es que no sé si estaría tan costoso, la verdad, porque si te vas a un restaurante obviamente es más costoso. Y aquí están los precios de toda esta parte, aunque en realidad esto es por peso, así que tendrías que primero servirte y ver cuánto vas a pagar por peso, por solo el precio. Saben que me llaman la atención mucho, siempre yo he comprado a veces estos pico de gallo, le llaman aquí, obviamente eso es una parte de los restaurantes mexicanos que es divino, me encanta, y pueden encontrar pico de gallo y guacamole, pero lo más lindo es la presentación. Miren cómo está, no en una nevera normal, sino como una hielera con hielito, y está súper pues decorado, si se puede decir. Me llama poderosamente la atención con respecto a los cereales. Obviamente todo el mundo come cereal en cualquier momento, pero aquí la marca más reconocida de Kellogg, miren, por ningún lado está. Ellos tienen como su propia marca, recuerden que todo es tipo orgánico. Y para los amantes del café, yo creo que este sería un café súper exclusivo. Imagínense que cuesta $15. Claro, ellos apoyan, obviamente, cuesta $14.49, o sea, $14.50. Y para mí es súper caro. Lo bueno es, tú sabes, el apoyo a la parte regional, que obviamente esto está aquí en Durham. Si no han visto nuestro video de cómo es vivir en Durham y todas las cosas que pueden encontrar, también tenemos un video de eso, se lo vamos a dejar aquí. Pero pagar $15 por un paquetico de 12 onzas, yo compro en Sam's un paquete que trae 4. Claro, es usted los otros tipos de café, pero yo lo compro por $10, 4 paqueticos. Y este es prácticamente uno, o ponle que 1,5 por 15, es caro, la verdad. Vamos a escoger el tipo de café que quieren, porque aquí está en grano. Aparte de escogerlo, tú escoges la modalidad en la que tú te quieres tomar tu café, que tan granuloso lo quieres, que tan molido lo quieres, y obviamente después lo mueles. El olor es divino y así te llevas tu café recién molido para hacerlo en casa. Mira amigos, tengo una aplicación que yo la bajé hace poco, precisamente cuando estaba tratando de averiguar todo para hacer este video, y se llama Basket. Aquí tú puedes comparar esta aplicación. Más adelante les vamos a dejar aquí en la pantalla cómo sería el manejo. En esta aplicación tú puedes escanear, seleccionar diferentes supermercados y te puede arrojar el precio de cada uno, y así tú puedes comparar. Por ejemplo, acabamos de escanear o de ver el precio de este jugo.
este jugo de Cranberry Juice Cocktail. Y miren el precio. El precio aquí dice que es $4,99. Y aquí en la pantalla yo lo quise comparar con el de Walmart. Imagínense el precio de la marca de Walmart exclusiva es Great Value. Y miren el precio, $1,48. O sea, la verdad es que es súper grande la diferencia. Prácticamente son $3 de diferencia. Cuando aquí puedes comprar uno, allá puedes comprar hasta 3 jugos. Este supermercado es súper caro, la verdad. Bien, amigos, el proceso de usar el app es el siguiente. Tú escaneas el producto, ¿verdad? Ahí dice escanear producto. Obviamente yo voy a escanear este producto que está aquí. Ahí me lo agarró. ¿Ves? Es una tocineta. Y por ejemplo, esta tocineta dice que cuesta, si lo ven aquí abajo, aquí lo voy a poner, miren aquí abajo. Dice que cuesta $7,99. Este poquitito de tocineta. Y dice que la misma cantidad en el supermercado Walmart cuesta $3,48. Imagínense que yo compro un paquete para mi casa que trae 3 de estos y cuesta $10. Y ustedes aquí estarían comprando este mismo paquete en 7 o este paquete más chiquitito en 8. O sea, es súper caro, la verdad. Súper caro. Chicos, llegamos a lo más caro de lo más caro. Imagínense. O sea, es tan exclusivo que este potecito, envasecito que parece una cremita, está como las cremas para la piel para la cara de las chicas, de las mujeres. Este envasecito con esta cucharita cuesta $99 solo porque es un caviar. Esto es demasiado pequeño, imagínense el tamaño. Está otro más pequeño que cuesta $59. Está otro que cuesta $49. Y salmón caviar. O sea, este porque es de salmón es mucho más económico. Pero la verdad es que vas bajando. Si te pones a ver, va bajando y los precios van aumentando. Díganme ustedes, chicos, ¿pagarían $99? O sea, $100 por esto. La verdad es que yo lo he probado en Venezuela y no sé, no le encuentro el sabor de lo caro, la verdad. Pero la verdad es que estos precios están demasiado caros. Miren estos precios. $8 por una piececita de salmón. Otros $9 por esta porque ya viene condimentada. Esta también cuesta $9. Eso sí, está muy bonita la presentación, no se lo puede negar. Esta porque está en super oferta, está en $5.39. Este está en $15. Pero la verdad es que están demasiado caros. Están hermosas las presentaciones, pero demasiado caros. Miren. Este envasecito que es de cangrejo está en $25. Todos estos anchoas en $7. Pero eso para mí está demasiado caro, la verdad. Tenía rato que no veía pescado así tan fresco. No sé si de verdad está sumamente fresco, pero está hermosísimo. Me encanta mucho el pescado, la verdad. Miren cómo está decorado tan hermoso. Nunca había visto, la verdad, unos jabones así tan al aire libre, vendidos en un supermercado. Pero son, amigos, y huelen divino. Me imagino que son de esos tipos de jabones tipo artesanales. Cada uno tiene un precio de $2,79. O sea, $3. ¿Pagarías tú $3 por un jabón así artesanal? Un jabón común y corriente. Y todo aquí súper orgánico, súper bien, hasta decorado, si se puede decir. Porque una cosa que leí es que pagas también por lo visual y por la organización que tiene. Todas estas partes de frutos secos y todos los especies o tipo de granola que puedes encontrar granos, pues lo puedes hacer llenar y exactamente pesar y te llevas exactamente de manera fresca todo lo que te quieras llevar. Aquí están todos los envasecitos que puedes escoger, la cantidad, hay de 32 onzas, 16 onzas y 8 onzas. Escoges el grano que te vayas a llevar, obviamente lo llenas y ya te lo llevas. Recuerda que les había dicho que este Whole Foods lo había comprado la compañía Amazon Prime. Pues si ven este letrero dice que los miembros de Prime se ahorran $2,50 y en vez de pagar $6,99 obviamente pagarían $4,49 en este envase, en este paquete de bacon. Digo, yo soy súper amante del ahorro, ya entiendo por qué nunca había entrado a este supermercado, pero se pueden imaginar que este precio de 2, 4, 6 panes de hamburguesa o 6 panes de perro caliente cuesta $4,49 y yo pago 85 centavos por 10 o 12, algo así trae el paquete que yo compro. Es demasiado caro, la verdad. Otra cosa que me llama poderosamente la atención es la manera tan organizada y tan bonita de las carnes. Les voy a dar un paneo rapidito para que vean lo bonito que se ve.
Saben que no había encontrado nada de marca, recuerden, ni de los productos de Kellogg's, ni de los refrescos, pero miren lo que acaban de encontrar. Una cerveza Corona. ¿Tendrán algún convenio con las personas de México? ¿O simplemente saben que esto vende y tienen que venderlo? Y otra cosa que súper compro siempre es el yogur, así como en esta presentación. Y yo compro un yogur exactamente parecido a este, obviamente no es orgánico, y yo lo compro en 34 centavos. Y aquí un yogur te cuesta 1,99, ahí y que la oferta de 2x3, o sea, te vendría saliendo en 1,50. Este otro cuesta 1,27, este otro cuesta 1,97, pero hay súper más caro de 2,50 un yogur. Cuando yo pago por un yogur 34 centavos, 40 centavos, es caro, digo, la verdad. Obviamente cuando hablamos de leche vas a encontrar variedades infinitas y más con esto del orgánico. Hay leche de todas las especies, de todos los sabores que puedes encontrar. Esta me llama poderosamente la atención porque parecen las leches que salen regularmente en las películas, que siempre te acuerdas, que siempre salía el señor lechero que dejaba en la puerta de la casa. Pero lo que sí me llama poderosamente la atención es el precio de la leche. Yo casi no compro de este tipo de leche, yo compro leche en polvo, pero esta leche que cueste $5 cuando esto y esta otra cuesta $8,49 es súper caro, porque yo he llegado a comprar esta leche hasta en $2,50. Es caro, es caro. Sí me llama la atención que todo está como empacado al vacío, o sea, no está como de manera normal empacado, sino todo está empacado al vacío. Me imagino que todo eso es lo que te va incrementando el precio de cada una de las cosas. El consumo de azúcar, la verdad que en mi casa no es tan alto, de azúcar como tal normal, pero miren el precio de este azúcar, 1,8 kilos en $7, y yo creo que yo el paquete de 2 o 3 libras, lo que cuesta son como 1,50 o no sé, $2, pero pagar $7 es súper caro. Amigos, estaba comparando el precio de esta miel, que yo la compro, pero no recordaba el precio. Obviamente utilicé la aplicación que les había dicho, que de verdad que de ahora en adelante lo voy a usar. Y esta miel que viene en su envasecito de osito, aquí cuesta $5,69. Y adivinen cómo comparé el precio en la aplicación y miren lo que cuesta, $1,88. Es sumamente grande la diferencia de los precios, la verdad. De ahora en adelante esta aplicación, que la busqué para hacerle a ustedes el video y comparar los precios, la voy a usar por si acaso encuentro algo más económico de lo que yo estoy acostumbrada a comprar. Pues vamos a ver cuánto sale todo esto. Nos vamos a dar unas exquisiteces hoy, y es este pedazo de queso que cuesta $14,69. Las croquetas o tostadas de manzana Dururu es 24 centavos. Luego de salir del supermercado, me puse a revisar detalladamente la factura de la compra y pude notar que además de los taxes regulares que se pagan en cada ciudad, que es de 7,25%, allí cobran un 2% adicional. Y lo noté porque tenía guardada una factura de unos días anteriores de un supermercado llamado Aldi, que por cierto más adelante haremos un video con respecto a ese supermercado, y se nota el 2% adicional. Lo que pasa es que el supermercado está ubicado en una ciudad que se llama Cary, que forma parte del Triángulo, aquí en North Carolina. De esta ciudad te hablaremos en un video próximamente. Allí te explicaré con más detalle por qué se paga el 2% adicional en esta ciudad. Mira amigos, hasta aquí les vamos a dejar este video. Obviamente ustedes van a ser los jueces con todos los precios que les mostramos. Obviamente para mi percepción es sumamente caro. Pudimos comparar diferentes precios de diferentes productos con la aplicación. Abajo les voy a dejar el link en la descripción de la aplicación esa que yo usé, porque la verdad es que es bastante, pues la puedes usar y darte cuenta si estás pagando suficiente, o sea, si estás pagando mucho dinero por alguno de los productos. Además de eso, pues se dieron cuenta que para Amazon, aparte de comprar esa tienda, también tiene otras tiendas parecidas, que de hecho nosotros le hicimos un video con respecto a eso que se llamaba Amazon Go. Amazon Forestar, perdón. Y les vamos a dejar también el link en la descripción para que ustedes vayan y vean ese video. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden dejar en los comentarios qué les parecieron los precios. Si ustedes tienen algún supermercado parecido a este, que es sumamente caro y lujoso, si se puede decir así. Y le estaremos leyendo todos sus comentarios. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo video. Y no olviden suscribirse